Buenos días, mi nombre es Mónica Natale, bueno, pertenezco a SEDIGEA, junto con Laura y con Graciela, y les voy a hablar de la segunda parte de lo que es el diagnóstico molecular de genodermatosis, enfocándome más que nada en los síndromes de fragilidad cutánea. Como todos saben, la genodermatosis tiene algunas características comunes a todas ellas, y la principal es que son enfermedades genéticas, o sea que van a tener una variante en el genoma, del que estuvo hablando Laura anteriormente. Son enfermedades raras, muy poco frecuentes, con lo cual el estudio y el diagnóstico de estos pacientes es complicado, y conocer estas enfermedades muchas veces es un gran desafío. Son heterogéneas y por eso podemos dividirlas en 4 grandes grupos: las genodermatosis con alteración de la queratinización, con potencial maligno, con fragilidad cutánea, y las displasias ectodérmicas. De las genodermatosis con alteración de queratinización se habla la semana que viene. Con potencial maligno estuvieron hablando en las clases anteriores, y displasias ectodérmicas también van a hablarse la semana que viene, así que yo me voy a focalizar en las de fragilidad cutánea. Los síndromes de fragilidad cutánea, al igual que todas las genodermatosis, tienen diferentes tipos de herencia, y vamos a hablar un poco también hoy del diagnóstico para hacerlo un poco más accesible de lo que es. A principios de este año se publicó un nuevo consenso de reclasificación de los síndromes con fragilidad cutánea. Estos síndromes incluyen como prototipo a la epidermólisis bullosa, que su principal característica es la fragilidad cutánea, y además incluyen otros trastornos que, sin ser el principal síntoma de la fragilidad cutánea, cursan en algún periodo de la enfermedad con ampollas. Y ahí entran los trastornos de la queratinización, los trastornos de escamación, o llamado peeling skin syndrome, se ha reagrupado algunas enfermedades que anteriormente estaban asociadas a epidermólisis, como por ejemplo las enfermedades con mutaciones en transglutaminina 5, que obviamente eran consideradas epidermólisis simple. Ahora se los considera como parte de los síndromes metastamáticos, y ya no son epidermólisis. También se consideran, por ejemplo, enfermedades como el Netterton, producido por las variantes de NPINK5, como dentro de los síndromes de fragilidad cutánea, al igual que algunas queratinopatías. Si vamos a hablar, como estamos en un curso de recién nacidos, podemos ver que los recién nacidos con epidermólisis tienen características muy similares, y esa es una de las grandes complicaciones que tiene estas patologías, que nacen con ampollas, pueden nacer con aplasia de cutis, ampollas en miembros, pocas o muchas, y eso no va a determinar el tipo de epidermólisis con la que va a cursar el pequeño. Entonces, solamente podemos saberlo a través del diagnóstico molecular. Y un ejemplo de esto son estas imágenes, que son por ahí muy parecidas entre sí, y todas generan diferentes tipos de epidermólisis con diferente evolución y diferentes complicaciones en cada uno de los niños. Hablando específicamente de la epidermólisis, se caracteriza por la formación de ampollas ante un traumatismo mecánico mínimo, y dependiendo de dónde se produzca la rotura de la epidermis, se va a clasificar en 4 tipos principales: simple, distrófica, de la unión y Kindler. En este esquema complejo de todas las proteínas que forman la epidermis y la dermis, podemos ver cómo, de acuerdo a en qué capa se produce la anomalía,
y dependiendo de los genes involucrados y las proteínas involucradas, van a darse las diferentes epidermólisis. Más específicamente, si hablamos, por ejemplo, de las epidermólisis simples, que están ubicadas con ampollas en la epidermis, las zonas más superficiales, se dan por variantes, principalmente en un 90-95%, en queratina 5 y 14. Pueden ser variantes con herencia dominante o herencia recesiva. Las herencias dominantes suelen ser más leves que las producidas como herencia recesiva, y en la nueva clasificación se renombró los tipos principales de epidermólisis simple, se les puso nombres más simples, y a partir de ahora se van a llamar de esta manera. Si hablamos de las ampollas, las epidermólisis simples en general son ampollas flácidas y superficiales, que provocan erosiones y pueden aumentar con el calor, la humedad y la sudoración. En general se considera como epidermólisis, las epidermólisis simples como más leves, un compromiso más leve, pero y aparición más tardía. Pero podemos ver, por ejemplo, en las epidermólisis simples, las severas y las intermedias, que el compromiso de los recién nacidos puede ser importante, usando también con la aplasia de cutis. En general, el mayor porcentaje de esas epidermólisis, las ampollas, la formación de ampollas disminuye con la edad y suele localizarse en las extremidades, dejando en algunos casos hiperpigmentación al sanar. Y también puede tener compromiso unguial y presentar keratoderma paraplantar. Si bien siempre la epidermosis simple se la asocia con un fenotipo más leve, no debemos dejar de olvidarnos que existen las epidermosis simples severas, que dan un patrón repetiforme en las ampollas, con recién nacidos con úlceras y afectación de uñas, y compromiso cutáneo importante, que además tiene compromiso mucoso con reflujo esofágico y retraso del crecimiento producido por la malnutrición, que pueden complicarse estas epidermólisis simples y tener una letalidad alta del primer año de vida, principalmente por las infecciones y la desnutrición. Y es interesante ver cómo este fenotipo puede estar asociado a algunas variantes específicas en queratina 5 y queratina 14. Además de esta forma grave, tenemos que considerar también dentro de las epidermólisis simples las producidas no solamente por queratina, sino las producidas por otros genes que tienen unas características más sindrómicas. Por ejemplo, las producidas por plectina, por mutaciones de la plectina, en su fenotipo intermedio cursan con distrofia muscular, y un fenotipo más grave y letal, con gran compromiso de la mucosa oral y gran retraso del crecimiento y letalidad dentro del primero o segundo mes de vida, están las epidermólisis simples con atresia pilórica. Una de las más recientes incorporaciones dentro de las epidermólisis es la epidermólisis con miocardiopatía asociada a mutaciones en KLHL24, que suelen hacer con aplasia de cutis en los 4 miembros, con gran compromiso de las extremidades, y que mejoran en lo que es la cuestión cutánea a lo largo de la primera infancia, teniendo pocas ampollas ya en la adolescencia, pero cursan o pueden cursar con una miocardiopatía dilatada, que debe ser controlada y debe ser motivo de seguimiento en estos pacientes a partir del año, 2 años de vida. Si hablamos de las epidermólisis distróficas, están asociadas a un solo gen, el colágeno 7. Es un gen que forma las fibrillas de anclaje,
también en este caso, según y dependiendo en qué lugar del gen se produzca la variante, puede ser distrófica, o puede ser distrófica dominante o distrófica recesiva. También en este consenso se reclasificó y se renombró algunas de los subtipos, y si uno piensa que es un solo gen, puede llegar a ser algo simple de buscar. En realidad es un gen muy grande, entonces necesitamos generar algoritmos de trabajo para poder identificar las variantes. En este tipo de epidermólisis, la cicatrización se produce después de la formación de las ampollas, y hay diferentes grados de severidad en los fenotipos de las ampollas que se forman. Es así que en las distróficas localizadas, las ampollas tienen una distribución acral, o puede incluso solo afectar a las uñas, principalmente las uñas de los pies, y se puede confundir con una epidermólisis simple por la presentación que tiene. En el caso de las epidermólisis distróficas intermedias, tanto dominante como recesiva, la fragilidad de la piel es más generalizada, y hay cicatrices y milias, con predilección de la zona de los codos, la rodilla, los tobillos, el dorso de la mano y los pies. Y estos niños generalmente nacen ya con las ampollas. En el caso de las epidermólisis recesivas severas, ya el compromiso cutáneo es muy importante, al igual que el compromiso mucoso. Las cicatrices son mucho más extensas, que producen contractura en las zonas de flexión de las grandes articulaciones, y se puede ver en estos pacientes, hay que tener mucho cuidado con la fusión de los dedos, causando pseudosindactilia, y en el manejo del dolor y el cuidado de las heridas de estos pacientes. Además, en la epidermólisis distrófica, puede haber compromiso mucoso importante, principalmente y siempre con mayor gravedad en el caso de las epidermólisis recesivas severas, donde predomina la estenosis esofágica, hay fisura anal, erosiones corneales, uretrales, y en algunos casos se puede ver alopecia cicatrizal. Y además hay un deterioro nutricional muy importante, cursan con anemia, osteopenia, osteoporosis, y insuficiencia renal, que complican la vida de estos pacientes, y también complican el tratamiento, que debe ser multidisciplinario en todos los casos. Las epidermólisis de la unión son un tipo mucho más raro. Las más comunes son las simples, digo, las distróficas, y después por las de la unión. Se dan por variantes en las proteínas o los genes que codifican para las proteínas de la lámina lúcida y la lámina densa. Principalmente se dan por variantes en los genes que codifican para la laminina 332, que son 3 genes que codifican para esta proteína, y en general son fenotipos más bien severos. Los fenotipos leves son los más raros en este tipo de epidermólisis. Las ampollas comienzan a nacer, forman erosiones, y pueden volverse extensas. Incluso, bueno, obviamente pueden nacer con áreas ulceradas. Es importante considerar también en el caso de recién nacidos, que no siempre la aparición de las ampollas es severa y generalizada al nacimiento, y muchas veces, incluso en los fenotipos severos de epidermólisis de la unión, las ampollas aparecen dentro de las 2 primeras semanas de vida, y no son muchas, y pueden aparecer ampollas focalizadas en las nalgas y los codos, que nos hacen confundir en el fenotipo que después va a desarrollar, porque suelen después generarse complicaciones, mayormente complicaciones de la parte de la mucosa, que complican el cuadro en los siguientes meses. Estos pacientes dado estas múltiples complicaciones que tienen,
suelen tener una letalidad entre los 6 y los 24 meses de vida. Pueden cursar con alopecia cicatrizal o no cicatrizal, con pérdida de cabello, y las uñas tienen una característica que son la onychodistrofia alrededor de la onyxis alrededor de las uñas y la pérdida de uñas en muchos de estos pacientes. Los fenotipos más raros o menos frecuentes aún de epidermolysis de la unión, que tienen que también tenerse en cuenta, y no están relacionados con la mutación de la laminida 332, son el fenotipo asociado a atresia pilórica, letal, al igual que el producido por la plectina dentro de las primeras semanas de vida, y en general producido por variantes de niterina alfa 6 y niterina beta 4, y una forma de epidermolysis de la unión que cursa con problemas pulmonares y síndrome nefrótico. Esta forma es producida por una variante de la integrina alfa 3 y tiene una mortalidad elevada antes de los 2 años de vida, salvo en un fenotipo más leve, descrito recientemente, en el cual no se encuentra la afectación renal, solamente tiene afectación de ampollas y de pulmón. Por último, las epidermolysis de Kindler, o antiguamente llamado síndrome de Kindler, con variante en ferment 1, en fermentina, tiene ampollas también desde nacimiento, pero cuenta con unas características particulares, que son la poiquilodermia, la queratosis plantar, pérdida de dermatoglifos y la fotosensibilidad creciente a medida que el paciente avanza en la edad. Además, son características los problemas odontológicos en estos pacientes, suelen cursar con estenosis urogenitales, distrofia unguial y problemas corneales y ectropión. En estos pacientes, en general, las variantes son homocigotas y están asociados a poblaciones donde puede existir consanguinidad o, por ejemplo, en el caso de la variante en que nosotros encontramos, eran dos pacientes de Paraguay que no eran consanguíneos, pero con una alta portación en la población de la variante que nosotros encontramos. Ahora vamos a entrar en la descripción de un caso, de cómo nosotros llegamos al diagnóstico molecular. Cómo hablar un poco del proceso que nos contó Laura en la primera parte, por el cual se llega al diagnóstico molecular. Partimos, como siempre, de una historia clínica detallada, donde nos detallan todo lo observado, tanto cutáneo como extracutáneo. Necesitamos los antecedentes familiares, porque el pedigrí nos va a indicar el tipo de herencia que va a tener, que tiene la enfermedad que procede en nuestro paciente, y además nosotros pedimos la averiguación de los antecedentes familiares en cuanto a el lugar de procedencia de los ancestros. Y necesitamos imágenes, siempre las imágenes nos ayudan y nos orientan mucho en todas la genodermatosis. En este caso, nos viene una paciente de 5 años, con las características acá descriptas, sin antecedentes familiares y con acentos en Paraguay y Chaco. Junto con estas características y dado los conocimientos de la enfermedad que nosotros tenemos o que buscamos en diferentes bibliografías, y hoy por hoy existen bases de datos y páginas que se encargan exclusivamente de detallar la característica de distintas enfermedades genéticas, nosotros generamos un algoritmo de trabajo que nos permita realizar el diagnóstico con el costo lo más bajo posible.
para llegar a la mayor cantidad de pacientes también posibles para el diagnóstico. Es por eso que utilizamos dos cuestiones. Una es la frecuencia de variantes por exón que hay en nuestra población. Esta frecuencia de variantes por exón nosotros la sacamos a partir de la base de los pacientes que fuimos diagnosticando a lo largo de todos estos años, y priorizamos ciertos exones que son en los que aparecen la mayor cantidad de variantes. Y además, para generar el algoritmo, nosotros también tenemos en cuenta el lugar de donde vienen los familiares de nuestro paciente, porque hemos también generado un mapa de variantes de nuestro país. Esto es generado también por los datos obtenidos por nuestros pacientes, que nos permite determinar que hay ciertas regiones en las que hay variantes más predominantes que otras. Entonces, como por ejemplo, en este caso, el paciente vino del Chaco y de Paraguay, nosotros le probamos el exón 94 y el intrón 96, porque en esa zona hay variantes, portación de variantes en esos dos exones en mayor frecuencia. Y además, bueno, probamos algunos otros de los otros exones, que son los que tienen mayor frecuencia poblacional para nosotros. Es así que encontramos una variante en el alelo paterno, una inserción de un nucleótido, que cuando hicimos la búsqueda en bibliografía no encontramos descrito esta variante, buscamos en las bases de datos, tampoco encontramos datos. Después hicimos la búsqueda de la frecuencia poblacional en bases internacionales como es el EXAC y el GINOMAD, y no había reportado esta variante. Después se la realizan análisis predictivos, software que nos determinan cuál es el impacto que tiene esta mutación en la proteína, y en este caso nos dio que era un impacto deleterio, y además uno chequea ese cambio o esa posición en el cDNA, cuánto ha cambiado en diferentes especies. Si esa posición se mantiene conservada a lo largo de toda la especie, cualquier cambio va a tener impacto en la proteína. En base a todos estos datos que nosotros recabamos, y a que estaba en uno de los alelos, estaba en el padre, y el padre no tenía, en este caso, ningún síntoma, consideramos que esa variable es posiblemente patogénica. Además, encontramos una variante en el alelo materno, en el intrón 96 del alelo materno, y esta variante sí estaba descrita en literatura, y sí estaba en la base de datos, en este caso ponemos el número de la HGMD, que es una de las bases de datos más importantes y más consultadas por todo el mundo, con lo cual esa variante es una variante patogénica. Con los dos resultados se confirma el diagnóstico de epidermólisis recesiva, distrófica recesiva. Y se genera el informe. El informe tiene que tener los datos del paciente, los datos del gen secuenciado, la posición del gen, los resultados, la interpretación de esos resultados, la metodología que se usa y la bibliografía que uno utiliza para generar la metodología o para chequear las variantes. Es importante, cuando ustedes tengan estos informes, que no solamente fijarse en la variante que tiene el paciente, sino además fijarse, por ejemplo, en detalles como que si la variante es heterocigota, está presente en uno de los alelos, que si está presente en uno de los alelos, si hay dos variantes, tienen que estar presente uno en un alelo materno y otro en un alelo paterno, para que la enfermedad pueda ser expresada, porque si están las dos variantes en el mismo alelo, si las dos variantes se encuentran también en el padre, y no le encuentran ninguna de la madre, esas variantes no se van a expresar, no van a tener el impacto recesivo
de sumatoria que tienen que tener las variantes cuando es una enfermedad de herencia recesiva. Y además, generalmente se ponen las siglas con que esa enfermedad se conoce y el número de la base de datos del OMI. Una vez con las estadísticas clínicas, los estudios complementarios y los resultados de la biología molecular, se hace el diagnóstico, se confirma, se realiza el informe y esto ya se pasa al médico tratante, generalmente un dermatólogo o el pediatra, y se hace interconsultas con el genetista y con los otros médicos que es necesario interconsultar, dado que estas son enfermedades multisistémicas en general. Una vez, esto que le presentamos es, a modo de ejemplo, la cantidad de pacientes diagnosticados con diagnóstico molecular confirmado que tenemos hasta la fecha en el CIGEA. Como verán, por ahí los números parecen pocos, pero son enfermedades muy, muy raras, y en algunos casos hay 20 o 40 casos reportados en el mundo, y tener un solo paciente de esos ya es un montón, y el hecho de tener el centro en el que nos derivan pacientes de todas partes del país, también nos permite generar experiencia, conocer más la enfermedad, y poder realizar estos algoritmos que yo les mostré antes, que nos permiten hacer un diagnóstico más rápido y a menos costo. Entonces, para terminar, la importancia del diagnóstico molecular temprano, para que ustedes puedan reconocer estas enfermedades poco frecuentes cuando tienen un recién nacido, que puedan determinar que son de origen genético, y derivarlas para realizar el diagnóstico lo antes posible, porque eso le va a ayudar a hacer un mejor acompañamiento y a poder coordinar un mejor trabajo multidisciplinario, sabiendo la evolución de estos pacientes. Esto es lo que nos permite confirmar el diagnóstico específico del tipo y subtipo de genodermatosis de la que estamos hablando. Esto también nos va a permitir hacer el asesoramiento genético, muy importante en muchas familias que quieren tener otros hijos, y entrar en cualquier prueba que exista de tratamientos. En la actualidad, las pruebas clínicas en la actualidad están basadas generalmente en las variantes específicas. Desde ya, muchas gracias, le dejamos nuestros mails para que si necesitan consultarnos, agradecer a nuestro equipo de CIGEA y a todos los pacientes y a los profesionales que colaboran con nosotros, nos envían pacientes y confían en nuestro criterio. Muchas gracias.